Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Para mí es un gusto hoy tener aquí como invitado en el programa a uno de los científicos más importantes del mundo y más influyentes, según diversas universidades. Por ejemplo, el Instituto para la Información Científica sacó un resultado diciendo que estaba entre los científicos más influyentes. Una persona muy humilde, muy sencilla, aceptó la invitación muy rápidamente. Bienvenido, doctor Salvador Moncada. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme a su programa, James. Es un gusto tener la oportunidad de conversar con usted acerca de temas de interés general y especialmente temas de interés para sus oyentes. Muchísimas gracias, doctor. Yo generalmente hablo acerca de su currículum muy breve, tengo que resumirlo muchísimo. El doctor Salvador Moncada, científico hondureño, británico, doctor en medicina y cirugía de la Universidad de El Salvador, doctor en farmacología en el Instituto de Ciencias Básicas del Royal College en Londres y doctor en ciencias de la Universidad también de Londres. Ha trabajado en el Instituto de Investigación de la Universidad de Honduras y en Wellcome Research Laboratories en Kent, donde fue director de investigaciones también en la Universidad de Londres. Fundó el Wollaston Institute de Ciencias Biomédicas, que dirigió hasta el 2013. Es miembro de muchas organizaciones, solamente voy a citar pocas. Es miembro de la Royal Society, de la Academia Nacional de Medicina en Argentina, de la Academia de Medicina de Inglaterra y de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Tengo que decir también, yo sé que usted no quería que dijera esto, pero voy a decirlo, fue nominado 2 veces al Premio Nobel de Medicina. Algunos científicos no estuvieron de acuerdo, digamos, en quién no haya quedado como ganador, pero solamente el mero hecho de que en 2 ocasiones haya sido nominado al Premio Nobel, pues nos dice de su nivel académico y de su pasión por la ciencia. Ha realizado grandes, importantes trabajos en investigación científica, en temas de inflamación, plaquetas, muchas cuestiones de medicina que muchos de nosotros desconocemos. Su investigación sobre las drogas relacionadas con el sistema circulatorio llevó al desarrollo del fármaco conocido como Viagra. Tiene muchísimas patentes y en el año 2010 le otorgaron el título de Sir por la reina Isabel II y ha sido objeto de muchos reconocimientos en su país natal y pues en diversas partes del mundo. Bueno, doctor Salvador, aquí dice un pequeño resumen. Yo generalmente empiezo con una pregunta. Brevemente, doctor, ¿usted cómo empezó en la academia? ¿Quién lo influyó? ¿Por qué buscó estudiar medicina? ¿Hay algo en la infancia, en su primaria, en su secundaria? ¿Usted cómo llegó? Cuéntenos un poco, doctor. Mire, yo desde muy joven tuve una idea muy clara con respecto a lo que quería hacer en mi vida. Yo quería hacer seguramente medicina y dentro de medicina seguramente quería hacer investigación. Desde muy pequeño me gustaba la investigación, estaba muy interesado en problemas biológicos y nunca tuve ninguna duda con respecto a lo que quería hacer. Al punto que cuando apliqué a la universidad, en general había mucha competencia para la entrada a la universidad y la gente de la escuela secundaria en El Salvador aplicaba a varias facultades para ver si quedaba en alguna de ellas después de su interés principal. Y yo apliqué solamente a medicina. Cuando me preguntaban mis compañeros por qué no había aplicado a otras facultades, siempre les dije que yo o estudiaba medicina o no iba a estudiar otra cosa. De tal manera que para mí siempre fue claro el interés por la medicina y dentro de la medicina también fue por la investigación científica. Muy bien, doctor. Usted, como mencioné ahorita, ha sido, bueno, me faltó también un premio que fue el Príncipe, se ganó el premio Príncipe de Asturias también.
¿cuál ha sido sus principales temas de investigación? Yo sé que pueden ser muchos, pero ¿cuál ha sido? Yo le he leído sobre usted trabajó el tema del ácido nitroso, ha trabajado el sistema circulatorio, ha trabajado el tema del cáncer, ha trabajado el tema, bueno, del Viagra, de la aspirina. ¿Cuáles han sido como sus temas de investigación, doctor? Y en ese sentido, ¿qué aportes ha hecho? Mire, el interés más importante de mi vida como investigador fue siempre la pared vascular, la parte interna especialmente de las arterias y el problema de cómo surgen las placas arterioscleróticas. Es decir, la parte interna de la pared vascular es una parte muy, muy lisa y la sangre fluye perfectamente a través de las arterias, pero llega un momento en que se empiezan a formar las placas arterioscleróticas. Y yo siempre estuve interesado en entender cuál es el mecanismo por el cual la pared vascular empieza a funcionar mal, se desarrollan las placas arterioscleróticas y existen los accidentes cerebrovasculares, el infarto de miocardio o la insuficiencia circulatoria de los miembros inferiores o superiores. De tal manera que un interés central de mi vida ha sido entender la parte interna de la pared vascular humana. Claro, dentro de eso desarrollé un número diferente de temas, por ejemplo, en la parte interna de la pared vascular, que es el endotelio vascular, que es una capa muy finita, que es de una sola célula, pero que está en todas partes del sistema vascular, que es como una cobertura que facilita la circulación de la sangre y que hasta hace unos 40 años se creía que era una capa inerte. Nosotros descubrimos que produce sustancias como una sustancia que descubrimos que se llama prostaciclina y posteriormente produce el óxido nítrico, que son sustancias que facilitan la circulación de la sangre y que mantienen la pared vascular en un estado fisiológico normal, y que cambios en las concentraciones de estas sustancias son las que van creando las condiciones para las enfermedades cardiovasculares. Excelente trabajo, doctor. Bueno, doctor, ya con lo que nos acaba de decir, usted dice que ha trabajado sistema cardiovascular, pero hay una pregunta que digamos, porque hay muchos mitos y a mí me interesa mucho aprender en esos programas, aprender yo y aprender en la audiencia. Usted ha trabajado también los efectos de la aspirina en el sistema cardiovascular. ¿Eso es cierto? Pues yo he escuchado mitos que dicen, tome aspirina, que eso le va a ayudar mucho para el corazón. Pero yo quiero escucharlo de usted, doctor. Ese campo de investigación, ¿usted lo ha trabajado? Sí, en primer lugar, nosotros descubrimos a principios de los años 70 el mecanismo por el cual la aspirina y las drogas, los medicamentos similares a la aspirina son antiinflamatorios, son antipiréticos, son analgésicos y además porque estas medicinas producen el daño, el problema más importante, que es el malestar gástrico y el sangrado gástrico. Ese fue un descubrimiento que hicimos en los principios de los años 70. Pero 4 o 5 años después, fuimos parte de los grupos que empezaron a investigar por qué la aspirina produce un aumento del sangrado. Si usted toma una aspirina y se rasura ese día y se corta, ese día sangra más. Y toda la gente que tiene esa experiencia sabe que cuando toma aspirina sangra más que normalmente. Y decidimos investigar por qué era eso. Y encontramos que la aspirina en pequeñas dosis, no en las dosis en las cuales es antiinflamatorio, analgésico, antipirético, en dosis mucho más pequeñas, es capaz de inhibir la agregación de las plaquetas, que son esas pequeñas células dentro del sistema circulatorio que sirven para tapar las heridas. Cuando usted se corta y deja de sangrar, lo que mira es una costra roja que está formada principalmente o inicialmente por plaquetas. Si usted toma aspirina, esas plaquetas que forman esa costra
se pegan menos y sangra más. Ese es el principio fisiológico. Pero lo que pasa es que el inicio de la formación de la placa arteriosclerótica tiene un mecanismo similar. Las plaquetas, en vez de empezarse a pegar en los labios de una herida para tapar el sangramiento, se empiezan a pegar en la pared vascular y empiezan a desarrollar esos cúmulos que después entra grasa y entra tejido fibroso y lo demás que forman la placa arteriosclerótica. De tal manera que si toma aspirina, no solo sangra más, sino que se protege contra la posibilidad de formar la placa arteriosclerótica. Y posteriormente, que es el hecho final de una placa arteriosclerótica, el evento final, que es un infarto de miocardio, que es un accidente cerebrovascular. De tal manera que descubrimos cómo las pequeñas dosis de aspirina pueden proteger con respecto a estos problemas cardiovasculares. Y eso se hizo, como usted se da cuenta, muy famoso. Y hay una gran cantidad de gente que toma aspirina en el mundo, precisamente pequeña aspirina, la aspirina de niños, para protegerse contra la posibilidad de tener un infarto de miocardio. Eso funciona muchísimo mejor en gente que ya tiene enfermedad cardiovascular que en gente que no tiene, de tal manera que la aspirina no está recomendada para gente que está completamente sana, que no tiene ningún problema que lo puede llevar a tener un accidente cerebrovascular, pero sí en los enfermos que ya han tenido un daño o un evento como un infarto de miocardio, como un accidente cerebrovascular. Y le digo esto porque hay mucha gente que se automedica con aspirina y la toma sin supervisión y sin recomendación del médico. Y creo que esa es una cosa que debería de evitarse, porque la aspirina y los medicamentos como la aspirina también tienen la posibilidad de dañar el estómago y uno puede sangrar del estómago y eso es peligroso. Doctor, muchas gracias por esa aclaración. O sea que digamos que tiene un efecto positivo en cuanto hay una reducción, digamos, de infarto, dice que en el miocardio, pero también tiene un efecto adverso que puede ser un poco, que hay mucho sangrado y que también puede producir, digamos, problemas en el estómago. Sí. ¿Estoy correcto, doctor? Correcto. Sí. Y ahí hay dos cosas. Si usted es joven y no tiene ningún peligro de desarrollar enfermedad cardiovascular y toma aspirina, no le sirve para nada. Eso es importante. Y si usted es viejo, entre más viejo es, más peligro tiene de sangrar por el estómago. De tal manera que en este momento la aspirina se recomienda entre gente entre 50 y 70 años que tengan riesgo de tener un evento cardiovascular. No la gente normal. La gente entre 50 y 70 años que tenga riesgo de tener enfermedad, un evento cardiovascular, puede tomar aspirina. Después de los 70 años, el peligro de sangrar es mucho mayor y entonces no se recomienda. Antes de los 50, no hay ninguna evidencia que proteja. Doctor, muchas gracias. Mucha gente va a aprender de esto y van a ver mucho esta recomendación que usted nos da. Porque vamos poco a poco, porque más adelante vamos a hablar pues del virus. Pero antes de hablar del COVID, quiero que hablemos un poco del cáncer. Ya habíamos discutido esto un poco, porque usted es un tema que también ha trabajado y es una enfermedad. No tengo en este momento, doctor, la verdad presente cuánta gente en el mundo ha muerto de cáncer. Me imagino pues que millones, pero no tengo el cálculo acá. Y hay muchos tipos de cáncer. Yo pensaría que ha muerto más gente por cáncer que por COVID. Repito, usted ahorita me va a corroborar esto. ¿Cómo va ese proceso en la evolución de una medicina contra los diferentes tipos de cáncer? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que se ha avanzado mucho con respecto al tratamiento del cáncer. En los años 60, 70, una gente le daba cáncer y se moría en los siguientes 12 meses, con la mayoría de los cánceres. Esa gente ahora tiene la posibilidad de sobrevivir hasta 10 años con el mismo cáncer.
Se ha mejorado primero el diagnóstico y se ha mejorado el tratamiento en varios tipos de cáncer de una manera extraordinaria. Pero los tratamientos de cáncer son cada vez más caros porque son más sofisticados. Entonces, yo después de muchos años de trabajar en el área cardiovascular, empecé a trabajar en cáncer. Y una de las cosas que me sorprendió es que un gran porcentaje de los cánceres son prevenibles y que se haría mucho más tratando de prevenir al cáncer que tratando de curarlo. Que la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer van a disminuir mucho más la muerte del cáncer que los tratamientos más sofisticados. Aquí en Inglaterra se ha calculado que el 40% de los cánceres son prevenibles. Y las cosas que previenen el cáncer son cambios de estilo de vida. La obesidad está relacionada con cáncer. El estilo de vida sedentario está relacionado con cáncer. El fumado está relacionado con cáncer. Algunas enfermedades virales están relacionadas con cáncer, por ejemplo, el cáncer del cérvix uterino en la mujer está relacionado con una infección viral que se puede dar una vacuna. Y todas esas medidas lo que hacen es disminuir la incidencia de cáncer. Y eso haría que se disminuyese el cáncer importantemente, prácticamente el 40% de los cánceres. Si se dejara de fumar, por ejemplo, la disminución del cáncer del pulmón sería importantísima. Y no se deja de fumar, especialmente en los países nuestros de América Latina. Si se diagnostica temprano el cáncer, entonces se puede curar. Si se diagnostica tarde, entonces no se puede curar, sino que se tiene que tratar por muchos años. Aquí en Inglaterra han hecho cálculos que si se diagnostica un cáncer de colon, por ejemplo, temprano y se trata temprano, cuesta el tratamiento menos de un tercio de lo que cuesta si se diagnostica tarde. Y la sobrevivencia del tratamiento temprano es 100% en 10 años y la sobrevivencia del tratamiento tarde es 10%. De tal manera que el tratamiento temprano, el diagnóstico temprano, lleva a la curación y es mucho más barato. Y ese es uno de los problemas en los países nuestros, donde no tenemos una infraestructura de salud que diagnostique el cáncer temprano. Y la mayoría de los cánceres son diagnosticados mucho más tarde que en los países desarrollados. Y por eso la mortalidad del cáncer en los países nuestros es mucho más grande que en los países desarrollados. Eso debido al problema de una falta de una infraestructura de salud pública, de epidemiología y de infraestructura y de personal que nos permita hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento rápido de la enfermedad. Doctor, yo hago esta pregunta por lo siguiente también, porque muy interesante lo que me ha dicho acá. Yo conozco personas que no fuman, que tienen una vida, digamos, saludable, duermen bien, comen bien, pero resultan con cáncer. Tienen vida saludable, son jóvenes y les da cáncer. Esa sería como una pregunta para que la tengamos ahí pendiente. Y la otra sería, en caso de que ya esté el cáncer, de que ya haga metástasis, como se dice pues en medicina, en este momento hay cura para eso, doctor, cuando se habla de quimioterapia. ¿Y cuál es la otra opción? La radioterapia. Entonces, sí, esas son las dos preguntas, doctor. Le resumo. La primera, personas que tienen muy buena calidad de vida y resultan con cáncer. No sé si será genético. Y la segunda pregunta es si en caso de que ya haga metástasis o dependiendo del tipo de cáncer, ya hay cura para eso. Esas serían las dos inquietudes, doctor. Sí. Bueno, obviamente, permítanme. Obviamente hay factores genéticos que no están completamente conocidos. Y si uno tiene una propensión genética a un cáncer, obviamente que aún sin fumar lo termina teniendo. Pero el número de gente que le pasa eso es infinitamente más pequeño que el número que fuma y le da cáncer. ¿Me explico?
Entonces no se puede usar un ejemplo que es la excepción para decir esto es lo que pasa, como también hay gente que fuma toda la vida y que no le da cáncer. Y no puede andar por ahí diciendo que a él no le da cáncer porque es muy fuerte y los demás son débiles y lo que sea. Este es un juego de factores genéticos y factores ambientales. Es decir, si tiene, por ejemplo, propensión genética al cáncer del pulmón y fuma, le da más rápido, obviamente, y eso hay ejemplos muchísimos sobre eso. Entonces, la excepción es lo que confirma la regla, precisamente. Y por el momento no tenemos una información completa de cuáles son los factores genéticos que juegan un papel fundamental en los distintos tipos de cáncer. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Con doctor. respecto a la segunda pregunta, obviamente un cáncer que hace metástasis ya es un cáncer avanzado y el tratamiento es mucho más difícil, mucho más caro y mucho menos exitoso, porque cada metástasis se convierte prácticamente en un cáncer separado. Cuando se hace el estudio molecular del cáncer original y las distintas metástasis, se ve que son distintas cosas. Y entonces se encuentra uno con que tiene que tratar el cáncer y las metástasis. Y cuando hay metástasis ya hay una diseminación generalizada del cáncer y el tratamiento es mucho más difícil. También se tiene éxito en algunos casos, pero el éxito es mucho menor. Correcto, doctor. Yo creo que la explicación que usted nos da es pertinente y muchos la van a escuchar. Lo que sí he resumido es que puedo sacar como conclusión, uno, que no sabemos todavía, la ciencia todavía no sabe bien cómo digamos, la parte genética del cáncer todavía falta mucho por entender ahí. Y lo segundo, como conclusión, ya usted me podrá dar otra conclusión, doctor. Lo segundo es que todavía no hay una cura totalmente efectiva cuando ya hay metástasis. Es decir, lo que le digo es siempre hay excepciones, pero un cáncer localizado, un cáncer que se pueda tratar con radioterapia o quimioterapia rápidamente, o que se pueda hacer cirugía, es mucho más curable que un cáncer que tiene metástasis en 4 o 5 órganos. Se pueden reducir las metástasis, pero la posibilidad de cura está muy disminuida claramente. En este momento del programa voy a pasar a un tema álgido, un tema que prácticamente considero yo que ha cambiado gran parte del mundo, del que creo que casi todo el mundo habla de eso. Usted lo han entrevistado mucho también sobre ese tema, desde el tema de la pandemia. Yo voy a hacer un comentario un poco extenso, doctor. Yo el primer comentario que hice, y lo hice en la red social, fue el siguiente. El origen de la vida surgió hace aproximadamente 3.000 millones de años. Es decir, y el ser humano lleva 200.000 años. Si uno compara 200.000 años con 3.000 millones de años que surgió la primera célula, pues es un tiempo grandísimo. ¿Qué es aquello como conclusión? Pues digamos, que la evolución biológica nos lleva miles de millones de años de ventaja. Y en la medicina, pues nosotros llevamos muy poquito. Llevamos, no sé, 2.000 años desde el padre fundador de la medicina hasta la actualidad. Entonces yo decía en ese comentario que no podemos culpar a los científicos. Estamos entendiendo los virus y hemos entendido mucho los virus. La palabra virus en griego significa veneno y uno de los primeros que la usó fue un médico, creo que fue griego, fue romano, de apellido Celso. Pero no fue Paracelso, fue Celso, otro apellido Celso que no me acuerdo en este momento el nombre completo. Doctor, ¿qué es un virus y qué puede decir respecto a mi comentario? Quisiera que empezáramos por ahí primero. Bueno, un virus es una estructura muy simple. Es una bolsa de proteínas y grasas que envuelve una cantidad de material genético y que mientras no esté en un organismo
donde se pueda reproducir no es vivo. Un virus, por definición, no está vivo hasta que no entra y se convierte en un parásito obligado. Eso es importante. Un virus es simplemente una bolsa de proteínas y grasas que envuelve un material genético. En el momento que entra en un organismo y se roba el sistema genético del organismo en el que entra para empezarse a reproducir, en ese momento se convierte en un organismo viviente. Eso es importante. Y en la medida en que se está reproduciendo, es un virus, es una estructura que empieza, como todos los organismos vivientes, a mutar su material genético, como cualquier otro ser viviente. Esa es la definición más simple de lo que es un virus. Es menos que una bacteria, como se da cuenta. Es, mientras no esté parasitando, no es ni siquiera un ente vivo. Yo he leído artículos sobre temas ya de filosofía de la biología, y lo que usted acaba de decir es objeto de discusión. Cuando usted, digamos, cuando se dice que un virus no es un ser vivo, entonces yo me pregunto, entonces el virus suelto que no esté parasitando una célula, ¿cómo hace para mantenerse si decimos que no está vivo? A mí me surge esa incógnita. El virus que está en una superficie se tiende a morir, obviamente, porque no se reproduce, y los virus en superficies inertes se mueren con distintas velocidades, obviamente. Unos se mueren más rápido que otros, pero la tendencia es esa, a morirse. Ni siquiera a morirse porque no está vivo, sino a desaparecer. Claro, doctor, pero ese momento en que antes de que el virus entre a la célula, ahí el virus no está vivo, entonces ¿cómo hace para entrar a la célula si no está vivo? Porque cuando entra en contacto con un ser viviente, con un ser humano, digamos, el virus, por ejemplo, del que estamos sufriendo en este momento, tiene algunas características que le permiten pegarse a una célula humana y entrar dentro de la célula. Y dentro de la célula, hacer uso de la maquinaria de la célula que reproduce su material genético para reproducir su propio material genético. Secuestra en la maquinaria de la célula para convertirla en un instrumento suyo. Bueno, doctor, yo estuve leyendo, me gusta informarme antes de traer al invitado, que los virus, o sea, hay unos que dicen que hay como 5.000 virus en el mundo, hay otros científicos que dicen que hay millones de virus, otros dicen no sabemos cuántos hay, pero hay millones. Y otro comentario también que leí fue que los virus también han sido importantes, digamos, digamos como en la jerga biológica, han sido importantes como en la evolución de muchas especies. ¿Qué más nos podría decir al respecto? ¿Y qué es el organismo viviente? Bueno, aunque dijimos que no era un ser vivo, pero digamos, es el organismo que tiene más, digamos, como cantidades en el planeta Tierra. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor, frente a eso? Bueno, la cuestión primero es que hay millones, miles de millones de virus. Posiblemente hay mucho más virus que estrellas en el universo, por ejemplo. Es decir, hay virus y hay familias, enormes cantidades de familias de virus de todo tipo. Y los seres vivientes viven en una situación de equilibrio, de la misma manera que viven con las bacterias en una situación de equilibrio, viven en una situación de equilibrio con los virus, porque virus tenemos todo el tiempo en todo el cuerpo y no nos producen enfermedad. Solo son algunos virus que tienen algunas características que son capaces de producir enfermedad, como el coronavirus del que estamos hablando en este momento. Bueno, o sea, doctor, nosotros en este momento, independientemente de que no esté el coronavirus, mantenemos virus en el organismo. Tenemos virus que no nos afectan. Mantenemos virus en millones de millones en el cuerpo, de la misma manera en que mantenemos bacterias, millones y millones en el cuerpo.
tenemos más bacterias en el cuerpo nosotros que células nuestras. Es decir, hay un orden de magnitud más de bacterias en el cuerpo humano que células de ese cuerpo humano. Y hay, de la misma manera, millones y millones de virus que están viviendo en una situación de convivencia con los seres humanos y con los animales en general, que no producen, como le decía, ningún tipo de patología. Patología. Pero entonces esos virus que están, si en este momento usted dice que tenemos virus en el cuerpo, los seres humanos, ¿esos virus qué función tendrían dentro del cuerpo? Pues no, hasta hace poco creíamos que no tenían ninguna función y no les dábamos ninguna importancia. Pero para hacer el estudio, el planteamiento paralelo con las bacterias, ahora sabemos que la composición bacteriana de la nariz o de la boca o del sistema gastrointestinal de los seres humanos determina algunas características de lo que somos, por ejemplo. Empiezan a haber estudios demostrando que si la gente es obesa o no es obesa, hay una determinada flora bacteriana en el intestino que juega un papel fundamental en eso. Hasta hace 10 años, 15 años no sabíamos que eso era así. Estamos en el principio también de entender cuál es ese balance que tenemos con los virus que nos hacen bien y los virus que nos producen enfermedad. Bueno, doctor, desconocía completamente lo que me acabo de decir. Entonces, conclusión por el momento. Todos los seres humanos tenemos virus y tenemos bacterias, pero esos virus se está investigando porque no nos causan daño, pues la mayoría de ellos, y las bacterias pues también están en nuestro cuerpo, como el ejemplo pues que nos ponía en la nariz. Sí, sí. Entonces, sí han sido importantes, digamos, en el acervo genético de la evolución de la vida en la Tierra, pensaría yo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La bacteria es el primer organismo complejo que se desarrolla previo a un momento en el que aumenta el oxígeno en la Tierra. Antes del desarrollo de las mitocondrias, que son importantes para la formación de las células eucarióticas, hay reproducción bacteriana por miles de años en la Tierra antes de que aparezca la primera célula eucariótica, que es la célula que tiene núcleo y que tiene mitocondrias. Bueno, ya que hablamos del tema de los virus, yo quiero que ya, doctor Salvador, empecemos a hablar o hablemos ya del COVID-19. Primero, me surgen muchas preguntas. ¿Qué caracteriza a este virus frente a otros virus? Yo he escuchado decir que es muy grande en comparación con otros virus, aunque los virus son muy pequeños comparados con una bacteria. Entonces, uno, ¿qué caracteriza a este virus? Dos, ¿cuál fue su origen? Porque es que lo escucho decir que viene de un subgénero o viene de otro género, que el más antiguo fue descubierto en 1960 o 65. Entonces, hay muchas inquietudes frente al tema. O sea, que el COVID-19 no es nuevo o si es nuevo. Entonces, quiero que nos dé como un balance de esto que acaba de decir, doctor. Bueno, los coronavirus fueron efectivamente descubiertos aquí en Inglaterra, posiblemente a mediados de los años 60, fines de los años 60. Es una familia amplia de virus que tiene varias subfamilias y de que han demostrado a través de los años tener la capacidad de producir patología en los seres humanos. Y en este sentido, ha habido 3 miembros de la familia que ya han demostrado que pueden tener la posibilidad de producir la pandemia. A principios de los años 2000, el SARS-CoV-1, porque ahora estamos con el SARS-CoV-2, ese fue el primero que produjo una infección significativa en los países del lejano oriente
y que dio muchos problemas, pero y que además se empezó a hacer una vacuna contra él y que súbitamente la infección desapareció, como puede desaparecer este tipo de infección. Y se quedaron a medio camino, pero demostró que tenía primero una mortalidad más alta que la de este virus, y esa infección desapareció. Después estuvo el coronavirus que apareció en el Oriente Medio, que se llama el MERS en inglés, que tiene una mortalidad muy grande y que se transmitió a partir de la saliva de los camellos. Ese tenía una mortalidad del 30%. Si tuviéramos ese virus paseándose por el mundo en este momento, la mortalidad sería enorme comparada con lo que tenemos en este momento. Ese virus, por suerte, también fue contenido y desapareció. Y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que apareció en una ciudad, posiblemente en China, a finales del año 2019. Eso no está muy claro, que se cree que apareció en un mercado de animales y de comida fresca en la ciudad de Wuhan, y que se empezó a desarrollar y a esparcir por el mundo a partir de ese foco. Este virus es de la misma familia de los otros, tiene una mortalidad que no es muy alta, aún así es 10 veces más la mortalidad que la gripe fuerte, de tal manera que tiene una mortalidad y tiene ya algunas características que han sido definidas. Es un virus como todos los otros coronavirus, que es como una pelotita de golf redonda que tiene unas puntas, y en esas puntas hay unas proteínas que le permiten entrar a las células humanas por un receptor específico que ya existía en las células humanas. Y eso le da la posibilidad de entrada, y ese receptor está en las células de la nariz, en las células de la garganta y en las células de pulmón. Y lo que hace ese virus cuando entra es producir un proceso inflamatorio muy importante y todas las otras características de la enfermedad que estamos discutiendo. Lo que pasa es que ese receptor que está en la nariz, en la garganta y en los bronquios, en los pulmones, también está en muchas otras células del cuerpo. Entonces, cuando el virus entra a la circulación, después de pasar por los pulmones, tiene las posibilidades de producir, por ejemplo, efectos en el corazón, efectos en la coagulación de la sangre y efectos en otros órganos, en la sensación del olfato y del gusto, porque ataca el sistema nervioso central, y entonces un virus que ataca el cuerpo en distintas partes. Y esas son las cosas que lo hacen tan complicado y tan difícil de tratar. La mortalidad no es muy alta, mata fundamentalmente a gente mayor que tiene generalmente alguna otra enfermedad cardiovascular. A la gente joven no la mata con tanta frecuencia, la verdad es que la mata con mucho menos frecuencia, pero produce un tipo de daño que alguna de la gente que sufre la infección y que no se muere, tiene efectos de larga duración por muchos meses, ya sea cambios en el olfato, cambios en la sensación del gusto, cambios en la mentalidad, en la concentración, cansancio permanente y problemas en el corazón, por ejemplo. El daño del corazón es frecuente y sucede aún en gente joven que no tiene una enfermedad grave y que no muere por la enfermedad. Bueno, doctor Salvador, surgen varias inquietudes con lo que me acabo de explicar. Una, cuando usted dice que digamos, la familia de los coronavirus fue descubierta más o menos en 1960 en Inglaterra. Ahí me generó una duda.
o sea que ya existían y no sabemos cuántos millones de años llevan en la Tierra, pensaría yo, porque usted dice que fue descubierta. Claro. Que pudo haber sido desde el origen del ser humano que está esa familia de los coronavirus en el planeta. No lo sé, usted nos dirá ahora. Bueno, o mejor empecemos por esa pregunta para luego hacerle las otras. Bueno, yo no sé, es decir, yo no he estudiado ni sé qué tan viejo es este virus, pero seguramente ha existido por miles de años. Se descubrió, quiere decir que una persona en el laboratorio lo miró por primera vez, una persona que yo conocía, por cierto, y que murió hace algunos años, que se llamaba June Almeida, una mujer que hizo el descubrimiento de este virus. Y el virus debe de haber existido por mucho tiempo antes de ser descubierto, obviamente. ¿Cuánto? No le puedo decir. Sí, no, tranquilo. No, así funciona la ciencia. Y eso nos falta mucho por aprender de estos virus. A mí me sorprende es que un organismo tan diminuto, muchísimo más pequeño que una bacteria, diría, muchísimo más pequeño, pues esté causando los estragos que está causando en el planeta Tierra. Ahora, la otra pregunta que me genera es lo siguiente. Usted dice que antes del COVID-19 había otra familia de los coronavirus que tenía una mortalidad del 30%. Sí. Ahora, entonces me causa, esa es la inquietud que tengo. Si ese tenía el 30%, mucho más alta que el que tenemos en la actualidad, que creo que es del 2%, no sé si me equivoqué. Entonces, ¿por qué ese se erradicó más rápido que este y no se hizo una pandemia en comparación con este? Bueno, es decir, lo que ha pasado es que esos brotes de virus, el primero y el segundo, fueron controlados mucho más rápidamente. En el momento que se cierra un área donde hay un virus y se puede aislar la población, bien, en ese momento se tiene la posibilidad de que el virus desaparezca. Lo que pasó aquí es que empezó a diseminarse y no hubo ninguna medida que efectivamente lo controlase. Y entonces empezó a diseminarse. Ahora hay mucho más vuelos, la gente anda viajando por el mundo para un lado, para el otro. Es difícil cerrar los aeropuertos, es difícil cerrar los lugares donde la gente se junta en grandes números. Y ese es uno de los problemas de las pandemias, es que cada vez más tenemos más movilidad, tenemos más conexión. Por ejemplo, en este momento que se ha descubierto una nueva variedad del virus en Brasil, en Europa están muy preocupados de tratar de cerrar los vuelos a Brasil y que posiblemente dentro de los próximos días los van a cerrar, pero ya entraron varios aviones y no sabemos si en alguno de esos aviones venía una persona con una infectada con uno de esos, virus variantes de Brasil. Es muy difícil debido a la conexión y a la movilidad de la época presente. Es muy difícil. Y claro, cuando se detectó que había una neumonía de características raras en la ciudad de Wuhan, ya el virus tenía varias semanas de andar viajando por el mundo. O sea que ahí yo pensaría que sí faltó la prevención. A ver, es decir, a ver, que hubiéramos sabido antes, el anterior tenía 30% digamos, de mortalidad y este tiene mucho más poquito. Es decir, claro, nos hubiéramos ahorrado toda esta pandemia si nos hubiéramos dado cuenta en China, hubiéramos hecho un aislamiento desde el principio bien hecho, no tendríamos este problema. Bueno, los chinos hicieron un aislamiento bueno de la ciudad de Wuhan. Acuérdese usted que cerraron una ciudad de 10, 11 millones de habitantes. Cerraron, crearon 2 enormes hospitales, tuvieron 40,000 casos, que ahora parece que fueron mucho más. Se murieron 4,000 gentes, pero como cerraron la provincia completamente, no se les regó por el país. Imagínense que para ellos sería un problema monstruoso. Ellos tienen 1.300 millones de habitantes y lo han logrado. Cada vez que tienen un brote, cierran completamente y no dejan que se esparza, que es una de las cosas que no hemos hecho ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en los países de América Latina.
Claro, doctor. Sino que yo le hice el comentario porque usted nos decía que cuando el anterior se hizo el aislamiento muy rápido, tenía 30% más de, digamos, de efectos, pero se contuvo rápidamente. En este se detectó a las varias semanas y por eso y ya la gente pues estaba recorriendo el mundo y ya... Sí, el problema es que este virus tiene es un virus muy malicioso, ¿sabe? Un porcentaje de gente que tiene el virus no tiene ningún síntoma. Entonces usted puede estar infectado y andar por ahí regando el virus sin que nadie sepa que tenía el virus. Y la gente que usted infectó es la que se pone enferma. Y cuesta encontrar quién fue el que regó el virus. Claro, Por eso claro, es que la máscara no es simplemente para protegerse uno, sino que para proteger a los otros. claro, doctor. Doctor, yo voy a hacer un comentario. Yo he trabajado el tema de los animales, de otros animales, y me preocupa mucho. Yo hace algunos años publiqué una reflexión sobre el pangolín, antes de que pasara lo del COVID-19, de que es un animal que está en peligro de extinción, que muchos lo matan, los venden, eh, y el tema también de los murciélagos. Y entonces, hace poco, no me acuerdo en qué país de Europa, mataron muchos animales porque tenían COVID-19. Ahí me preocupa esto porque es que la culpa no es del murciélago, no es del pangolín, no es del dromedario. No, la culpa es de la relación que nosotros tenemos con esos animales, que no los dejamos quietos. Y usted decía en un programa que el principal problema del mundo no es el COVID, el principal problema del mundo es el tema ambiental. Y esto también está relacionado. Entonces, yo no sé si usted está de acuerdo con este comentario que yo hago frente a los animales, doctor Salvador. Completamente de acuerdo. El problema de las enfermedades zoonóticas que se llaman, que son las enfermedades de transmisión de animales al hombre, son debidas al hecho de que estamos destruyendo el planeta y estamos destruyendo los ecosistemas donde viven los animales separados de la gente. En la medida en que nos vamos metiendo en sus ecosistemas y estamos en contacto cada vez más cercano, las posibilidades del salto de una especie para la otra, y nosotros no somos más que otra especie animal, es más grande. La destrucción del medio ambiente y especialmente de los sectores de bosques, por ejemplo, de selvas, donde nos vamos metiendo, donde estamos cultivando, cuando deberíamos de proteger y mantener la distancia. Eso está creando condiciones cada vez más fértiles para que las enfermedades zoonóticas salten a los seres humanos. Y es por eso que la gente dice que en la medida en que vayamos destruyendo el planeta, este tipo de pandemias va a ser cada vez más frecuente y puede ser más peligroso. Yo voy a decir lo siguiente frente a lo que estamos hablando en este último instante. La culpa no es de los otros animales. Es decir, la culpa, vuelvo a repetir, la culpa no es del murciélago, la culpa no es del dromedario, la culpa no es del pangolín, la culpa es de la relación que algunos seres humanos tenemos con esos animales. Y ellos están pagando, pues, con creces, estamos extinguiendo animales por doquier. Entonces yo pensaría que si esta pandemia no nos hace cambiar nuestra relación con otros animales que llevan en el planeta millones de años antes que nosotros, entonces no hemos aprendido nada. Obviamente, es decir, esta pandemia yo creo que es un llamado de atención. La emergencia climática, si la dejamos seguirse desarrollando, va a ser 100, 1000 veces peor que la pandemia del COVID. Es decir, acuérdese usted que si las temperaturas empiezan a subir en los lugares ecuatoriales del mundo, 4, 5, 6 grados más, la gente va a tener que emigrar para el norte y para el sur. No se va a poder vivir en grandes zonas del planeta. El hielo de los polos se va a deshacer y el nivel del mar va a subir 5 o 10 metros más. Es decir, es un desastre monstruoso. La
crisis climática dejada a desarrollarse sin que intervengamos positivamente va a ser un desastre muchísimo más grande que la pandemia del COVID, muchísimo. Entonces, la reflexión, cambiar nuestra relación con otros animales y cuidar el planeta definitivamente. Doctor, sin ninguna duda. Yo voy a pasar a este tema que muy álgido también. Muchas personas desconfían de la ciencia. Yo confío en la ciencia. Yo hace poco he dicho, yo confío en la ciencia, pero no a ciegas. Es decir, la ciencia no ha logrado descifrar todo, no hemos logrado comprender todo, y aquí estoy hablando en el campo de la medicina, pero hemos avanzado muchísimo en ciencia. Yo acá tengo un libro, puedo citar lo siguiente acá, doctor, qué pena que me demore un poquito. Por ejemplo, Karl Landsteiner fue el que descubrió los grupos sanguíneos. Dicen que salvó 1.000 millones de personas. Edward Lerner, el padre de la inmunología, las vidas salvadas fueron incalculables, miles de millones. Y John Snow, padre de la epidemiología moderna, también vidas salvadas, miles de millones. Por citar solamente 3 científicos, grandes científicos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay tantas personas que desconfían de las vacunas, que inventan de que nos van a incrustar un chip, de que esto va a producir más enfermedades? Hay argumentos pseudocientíficos. Insisto, la ciencia no es perfecta. Pfizer ha dicho que tiene 90-95% de efectividad. Otras farmacéuticas dicen que tienen 70 o 90. Pero ¿cuál cree usted? ¿Por qué cree usted? ¿O cómo convencer? Puedo cambiar la pregunta acá también. ¿Cómo convencer a las personas incrédulas de que realmente se vacunen y que confíen en la ciencia? Bueno, ahí hay varios problemas entrelazados en lo que me está diciendo. Primero, cada uno de los argumentos que se ha hecho en contra de las vacunas se ha demostrado posteriormente que no tiene ninguna base. Acuérdese usted que el primer problema surgió hace bastantes años ya, cuando alguien, un médico, dijo que la gente que le ponían, los niños que les ponían la vacuna, la MMP, que es la tosferina y la demás, resultaba teniendo autismo. Y el autismo empezó a decirse que era un resultado de la vacunación. Eso se ha demostrado claramente 1000 veces que no tiene ningún sentido. Y el médico que empezó con esa historia fue hasta destituido de la Sociedad Médica Inglesa y tuvo que dejar de practicar la medicina en Inglaterra. Ahora vive en Estados Unidos y sigue diciendo que el autismo está conectado con la vacunación sin que haya ninguna evidencia científica. Primero. Otro argumento, que la vacunación produce, especialmente estas nuevas vacunas, se meten en el código genético humano, especialmente en las células testiculares del hombre, y que ahí se incorporan y producen daños en la reproducción. No hay ninguna evidencia tampoco con respecto a eso. Y así sucesivamente, cada una de las cosas se ha ido demostrando que no hay evidencia, que no es positiva, que la ciencia no dice así. El problema es que estamos viviendo en una época de la realidad alternativa. Hemos pasado 500 años montando nuestro conocimiento en la ciencia, que es la forma más adecuada y más correcta de conocer la realidad. Y podemos decir cuál es una realidad objetiva. Pero si la realidad objetiva no se respeta y se dice cada uno tiene su realidad, entonces no hay forma de decidir qué es la verdad y qué es la mentira. Y entonces, con la inmensa explosión de los medios de comunicación, se ha convertido esto en una situación en la cual vivimos en una sociedad
de la información alternativa, del dato alternativo, de la realidad alternativa. Y entonces es muy difícil demostrarle a la gente que esto es así y que la evidencia es esta y que por lo tanto eso es la mejor forma de creer lo que estamos discutiendo. Y eso se está convirtiendo en un problema muy serio, porque además los sistemas de comunicación modernos han creado ecosistemas también sonoros de gente que solo ve y oye las cosas en las que cree. Antes un periódico trataba de describir, por ejemplo, la realidad en general, y unos lo hacían de una u otra forma. Ahora usted puede pasarse oyendo un canal de televisión o viendo una radio o leyendo un periódico que solo le refuerza lo que usted cree que es verdad y nunca ve el otro lado. Y los otros también tienen su realidad alternativa y ven los periódicos y los canales de televisión y la radio que refuerzan la realidad. Entonces estamos creando grupos de gente que creen una u otra cosa y no hay una referencia única que debería de ser, en el caso que yo creo, el dato científico. Señores, se han hecho estos estudios de una manera científica que demuestra esto. Tenemos este nivel de seguridad o no tenemos este nivel de seguridad, y ahí es donde estamos en este momento. Entonces, estamos en un problema serio, no solo con respecto a las vacunas, sino que en general con respecto a la información en todas las áreas. Y cuando eso se mueve a la política, por ejemplo, se convierte en una situación que es inmanejable. Y es por eso que se diseminan con tanta facilidad estas historias de conocimiento alternativo. Gracias, doctor. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo entiendo, hay veces, si usted me preguntara a mí, James, explíqueme cómo funciona el ADN, yo no le podría responder. O sea, yo sé qué es el ADN, sé qué son los, ácidos nucleicos, adenina, guanina, citosina y timina, que prácticamente es como la cadena fundamental de la vida en el planeta Tierra, pero yo no sé más allá. Yo confío en usted, confío en los científicos, confío en el virólogo que es serio, que ha estudiado esto por tiempo y que ha llevado esto a la comunidad científica y que publican revistas especializadas que pasan por pares. Es decir, hay una revisión exhaustiva para poder decir, para poder decir, esta vacuna es efectiva. Eso tuvo que pasar por una rigurosidad científica muy compleja. Entonces, en ese sentido, yo podría decir, yo confío en la vacuna y me voy a vacunar. El problema que tenemos es que vivimos en una sociedad que es cada vez más dependiente de la ciencia. Y no estamos educando al público en general en ciencia. De tal manera que mientras esa brecha continúe, va a ser cada vez más difícil comunicarse, pero prácticamente todo lo que hacemos cada vez más está dependiendo de cuestiones científicas. La comunicación, la medicina, el transporte, las formas de energía que usamos, todo. Y la educación científica de la población en general es muy mala, muy baja, muy deficiente. Y esa es una de las cosas que yo he dicho siempre, que creo que hay que mejorar. Hay que hablarle a la gente sobre ciencia. La gente tiene que entender, no el último detalle, pero por lo menos los lineamientos generales de los principios científicos que le están dando los servicios y las habilidades que tiene la sociedad moderna. Estamos acá conversando y quiero ser con usted muy honesto y de pronto me pase un poco de discreto con lo que voy a decir. Quiero que se trate de ser muy objetivo con lo que le voy a decir, doctor, porque yo no sé si usted ha trabajado en Pfizer o si tiene amigos en Pfizer o tiene amigos en AstraZeneca, no sé. Pero de todas las vacunas que hay, porque la Pfizer requiere una temperatura muy baja para el almacenamiento, ¿usted considera que todas son buenas o recomendaría una más que la otra?
Doctor, repito, no sé usted si ha trabajado para algunas de las compañías. Usted me podría explicar, o acá lo que nos vamos a escuchar, de esas vacunas, ojalá que las enumeremos, porque usted nos pueda enumerar las más importantes. ¿Todas las recomendaría por igual o le daría predilección a una sobre otra, doctor? Bien, pues. Primero, yo creo que las vacunas que se están desarrollando, estamos teniendo los datos con respecto a la efectividad de cada una de ellas. Y si vamos a confiar en el dato científico, entonces vamos a confiar en el dato científico. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna dicen que tiene una efectividad del 90% y más. La vacuna de AstraZeneca, que está hecha con una tecnología distinta, tiene una efectividad de alrededor del 70% o tal vez un poco más. Esas son las 3 vacunas que en este momento están en los países occidentales fundamentalmente. La vacuna hecha por el Instituto Gemalaya en Rusia, que se está en este momento dando en Argentina, también tiene una efectividad posiblemente del 90%, aunque no hemos visto los datos definitivos de esa vacuna. Y una vacuna china que se estaba desarrollando en Brasil tiene una efectividad un poco menor que eso, que también estaba hecha de una manera distinta. Yo en este momento no tengo por qué, ni tengo ninguna razón para recomendar una u la otra. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son vacunas que necesitan un tratamiento especial, un cuidado muy especial, una cadena de frío, de refrigeradores especiales en los países, que va a haber muchos países subdesarrollados que no van a tener esa infraestructura para poder usar esas vacunas normalmente. Es decir, pero las otras vacunas que necesitan menos cuidado, que son vacunas parecidas a las otras vacunas que se hacen normalmente, esas van a ser usadas ampliamente. Y no puedo decirle yo a usted, esta es mejor que la otra. Claro, doctor. Claro, estamos esperando más desarrollos. Lo que pasa es que también acá hay una mezcla de cuestiones políticas y económicas que es muy complejo analizar en tan poco espacio. Rusia, por ejemplo, si uno observa la historia de Rusia, Rusia de hecho ha desarrollado adelantos científicos muy importantes, y no solamente en medicina, sino también espaciales, en física. Entonces también acá hay una carrera económica y yo no quisiera que eso llegara a ese punto, que haya una competencia como entre las farmacéuticas, sino que pensemos realmente en la humanidad, que pensemos realmente en cuidarnos. Entonces, no, me gustaría como que usted, si tiene alguna reflexión sobre este tema, que pensemos más en nosotros como humanos y no tanto en quién va a vender más vacunas, qué empresa va a vender más vacunas y se va a beneficiar más. Claro, eso es importante. Y yo creo que de alguna manera se ha convertido en una carrera económica, de negocio, cuando deberíamos de estar pensando en, como usted dice, en la humanidad. No solo una carrera de negocio de compañías farmacéuticas que están haciendo la vacuna, sino que de países que están acaparando la vacuna. Acabo de leer hoy en el día, hoy mismo, que la Organización Mundial de la Salud está diciendo que 10 países en el mundo acaparan el 95% de todas las vacunas que hay en este momento. Y que eso es una cuestión geopolítica que habría que cambiar, porque deberíamos de estar pensando en la humanidad. Si no se vacuna a todo el mundo, la infección va a continuar sobreviviendo. Habría que vacunar a la mayor parte de la población del mundo pensando en la humanidad y no pensando en el negocio de tal o cual compañía o los intereses geopolíticos de tal o cual país. Completamente de acuerdo, doctor. Por eso hice mi comentario. Esto no puede quedar solamente en términos económicos, en términos de competencia, sino en términos de que nos beneficia a todos como humanidad y que seamos una sola humanidad, como decía el sociólogo Zygmunt Bauman. Doctor, siguiendo con este tema, hay países desarrollados como Estados Unidos, como donde usted en este momento está, el Reino Unido, y está en Inglaterra en este momento, como Francia,
como, bueno, Italia ya ha tenido un poco de declive económico, Rusia, Brasil, que es el país prácticamente más rico de Latinoamérica. ¿Por qué esos países? Voy a ampliarle acá el comentario y usted ya mirará por dónde empieza, doctor. Países desarrollados con grandes cantidades de infectados y de muertes. Solamente pensemos en Estados Unidos. Uno pensaría, ¿no? Va a morir más gente en países subdesarrollados y está muriendo más gente en los países ricos. Entonces, y también hay críticas acerca de los países latinoamericanos de cómo estamos asumiendo la pandemia, cómo estamos asumiendo las cuarentenas. Acá hay muchas cosas que estoy diciendo, pero yo pienso que podemos empezar en orden. Lo primero es, ¿por qué en los países desarrollados hay más gente muerta? Porque mucha gente no creía, o usted qué causas ve ahí, doctor? ¿Qué otras causas puede ver ahí? Bueno, ahí es una pregunta demasiado general, es decir, que hay más gente muerta, hay muchos factores que determinan eso. Pero una de las cosas que yo creo que es importante decir es que ha habido dos estrategias con respecto a este virus, que están claramente definidas. Los países que decidieron eliminar el virus, cerrar el país corto tiempo, pero cerrarlo completamente, de eliminar el virus y después salir rápidamente de la crisis. Nueva Zelanda es un ejemplo característico. Nueva Zelanda no tiene más virus porque siguieron esa estrategia. Y Vietnam. Vietnam, Taiwán, por ejemplo, no cerró nunca. Lo que tienen es un sistema de infraestructura de salud pública que les permite el contacto, el trazamiento de los contactos, el aislamiento de la gente que se infecta y la separación de los focos de infección. ¿Sí? En cambio, los países de Occidente cometieron el error de creer que esto era como una gripe y que habría que, de alguna manera, aprender a vivir con el virus, y para no dañar la economía decidieron que no la iban a cerrar. Eso permitió el riegue del virus en toda la sociedad. Y entonces, desde entonces están abriendo y cerrando, parando la economía, cerrando la economía, parando la economía, cerrando la economía. Esa es una estrategia que obviamente es errada. Se decía que habría que salvar vidas o salvar la economía. No es cierto. Esa dicotomía no existió nunca. Nueva Zelanda demuestra que no existió nunca la dicotomía, que salvando vidas se salvaba la economía. Es decir, o vamos a la estrategia de eliminación del virus, Nueva Zelanda, o vamos a la estrategia de vivir con el virus, Inglaterra, y ahí están las diferencias. Ahora estamos cerrados otra vez, ¿cuántos días? No sabemos, ¿cuántas semanas? No sabemos. Y cada vez que cerramos, la economía sufre. La economía de Nueva Zelanda está funcionando normalmente. Y la economía de Taiwán está funcionando normalmente. Y la economía de Vietnam está funcionando normalmente. La economía de China está funcionando normalmente. Y claro, pero lo que se necesita para eso, y en eso hay que hablar de América Latina, es un sistema de salud pública que pueda responder a la crisis. Es decir, lo que se necesitaba era identificar los infectados, identificar los contactos de los infectados, tirarles un cordón epidemiológico, mandarlos a lugares donde iban a estar 2 semanas en cuarentena, dejar el resto de no infectados trabajando normalmente y cuando estos terminaran su periodo de infección, sacarlos nuevamente a la población. Pero no se hizo eso. Es decir, nunca, cuando usted entraba a China, y eso lo digo porque mi hijo está en la universidad y tenía compañeros chinos que regresaron a su país, usted entraba a China y lo metían en un hotel 2 semanas encerrado, en cuarentena. Le hacían el test, lo tenían ahí,
Y hasta que estaba claro de que estaba negativo, lo dejaban irse a su casa. Y en Inglaterra se entraba y se salía por el aeropuerto sin ningún control. Se dan cuenta que hay dos estrategias completamente distintas y los resultados están clarísimos. Pero acá me surgen inquietudes porque, por ejemplo, caso de Vietnam, si le confío pues a los datos muy poquitos nuevos. Caso de Nueva Zelanda, es decir, que si en Nueva Zelanda llegan, por ejemplo, estadounidenses a Nueva Zelanda en este momento, tienen que hacer un análisis muy minucioso de la gente que llegue a Nueva Zelanda, teniendo en cuenta que es una isla, o sea, no hay, digamos, no tiene fronteras con otros países pegadas ahí, porque es una isla. Pero en los países latinoamericanos, y hablo específicamente de Colombia, no sé cómo será el caso de Honduras, donde tengo que decirlo con mucha pena, somos países pobres, aunque se dice que somos países en vía de desarrollo, pero seguimos siendo países muy pobres. La informalidad es muy alta, es decir, mucha gente tiene un trabajo informal. Entonces se hace muy difícil esa cuarentena total. Ahí donde me queda la inquietud, o sea, lo que usted dice es cierto, claro, se cierra, se abre, se cierra, se abre, pues va a ser complicado. Pero nuestros países latinoamericanos, caso Colombia, caso Honduras, caso México, donde hay un alto nivel de informalidad, es muy difícil hacer eso, doctor. Entonces, ¿usted qué pensaría frente a eso? La economía informal es muy alta en América Latina, obviamente, pero también uno de los problemas importantísimos en América Latina es la falta de una estructura de salud pública. América Latina no invierte en salud pública, no hay una red de identificación de enfermedades, no hay una red de seguimiento de enfermedades en la población. Se ha glorificado la medicina privada. Entonces hay 20 hospitales o 10 hospitales que parecen hospitales que están en Estados Unidos, que atienden a 1% de la población y el resto no tiene nada o muy poco. Entonces no hay forma de atender a esa gente y en una situación de crisis entonces eso se multiplica. Ahora, en Honduras, por ejemplo, que además se roban el dinero, han gastado 48 millones de dólares en comprar hospitales de campaña que nunca llegaron y se perdió el dinero. Esos 48 millones de dólares o más se podrían haberle dado a la gente de la economía informal para que sobreviva estos meses. Claro que Y sí. que se aísle, señores, aquí está el dinero, aquí además hay una bolsa de arroz, de frijoles, de esto y del otro, pero estén en su casa, por favor. Pero no tenemos ese tipo de infraestructura. Tenemos un país donde usted va, y eso es sucedente en Honduras, que es 10 veces más subdesarrollado que Colombia, o 100 veces, es uno de los países más subdesarrollados del continente, donde tiene hospitales, cuando entra cree que está en Nueva York, pero cuando entra. ¿Y cuánta gente de ese país puede ir a ese hospital? 1%, ni eso siquiera. Correcto. Ni eso siquiera. Y cuando empieza a ver las cifras, ¿cuánto se gasta en salud en los países nuestros? Se gasta entre el 2 y el 9% y el 11%. Yo no sé cuánto invierte Colombia en salud del Producto Territorial Bruto, pero los países que andan mejor en la pandemia son los que habían invertido más. Uruguay, Cuba, Costa Rica. Tenían un sistema de infraestructura en Cuba han seguido el mismo proceso que sigue en Nueva Zelanda. Doctor, ahí me surge ya ya vamos terminando un poco las preguntas que nos quedan. Muy acorde con lo que está diciendo. ¿Usted qué implementaría para América Latina? ¿Qué cree que le faltaría? ¿Cómo hacemos para que se invierta más en ciencia y tecnología en nuestros países? ¿Cómo convencer a los políticos de que hay que invertir en tecnología y en ciencia? Mire, yo tengo
50 años de estar en esto. Es decir, América Latina no invierte en ciencia y en tecnología, no invierte en educación, y eso es lo que terminamos pagando. Imagínese usted que mientras los países desarrollados están invirtiendo el 3, el 4% del Producto Territorial Bruto en ciencia y en tecnología, nosotros invertimos menos del 1%, menos del 1% de presupuestos mucho menores. Formamos científicos que terminan yendo a los países desarrollados porque no les creamos condiciones de trabajo. Es decir, mientras no se haga una prioridad del desarrollo, de la educación, primero de las fuentes de trabajo, de las fuentes de alimentación, de la salud, de la educación y de la ciencia y la tecnología, pues no vamos a resolver ninguno de los problemas. Es decir, necesitamos un proyecto estratégico real de desarrollo que no hemos tenido. Que no quede en el papel y que estemos más unidos como latinoamericanos. Por ejemplo, pero invertir menos del 1%, mucho menos, no, el 1% es un montón, menos del 0.5%. Claro. Una cifra despreciable en comparación con otros países. Y claro, cuando viene la primera crisis, lo primero que se corta es ese poquito que se está dando. Claro. Entonces, la ciencia hay que cuidarla, hay que invertir en ella. Es como una plantita que hay que irla cuidando para que vaya creciendo. Pero no puede ser que le van a cortar unas cuantas ramitas cuando cae una tormenta, por ejemplo. Claro. Doctor, ya vamos terminando el programa. Yo quiero que en este momento se relaje un poquito. Está de noche allá en Londres. Para usted, es una pregunta muy distinta a las otras que le he hecho. Una pregunta que le hago a muchos de mis invitados. ¿Para usted la vida tiene un sentido, doctor? ¿La vida mía o la vida en general? La suya y la vida en general. Bueno, la vida en general tiene el mismo sentido que tiene la naturaleza o que tiene el universo. Es decir, si es que tiene sentido. No sabemos. Pero como somos animales que al fin de cuentas hemos terminado desarrollando una corteza lo suficientemente grande que nos da la capacidad de conocimiento y de autoconocimiento, creo que nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y el único sentido de la vida realmente está en los años que vivimos como personas. No tienen ni más sentido ni menos sentido que eso. Y lo que tenemos que hacer para darle sentido a la vida, creo yo, es dedicarse a hacer cosas útiles para uno, para los otros. Los griegos decían y Aristóteles decía que la vida tenía el sentido de dedicarse a la virtud y dedicarse al conocimiento. Y creo que a pesar de que han pasado 2000 años, eso sigue siendo real. Hay que hacer cosas positivas que ayuden a los otros seres humanos con los que convivimos, a las generaciones futuras. Ahora la pandemia nos ha demostrado que lo tenemos que hacer y ya prácticamente se ha convertido en una cuestión de sobrevivencia. O nos entendemos como seres humanos y nos dedicamos a resolver los problemas planetarios y respetamos al planeta y nos entendemos que somos parte de la naturaleza, o la posibilidad de sobrevivencia de la especie humana está grandemente disminuida. Yo creo que si no hacemos eso, la sobrevivencia humana está en peligro. De tal manera que cosas que son el sentido de la vida ahora son más urgentes que nunca. Doctor, voy a decirle, Sir Salvador Moncada, muchas gracias por haberme aceptado esta invitación al programa. Creo que aprendí mucho de todo lo que nos dijo.
y van a aprender mucho los que lo vayan a escuchar. De verdad que muy complacido con estar usted, su sencillez y su manera de explicar las cosas de una manera, creo que muy amena. No sé si nos quiera dar alguna reflexión final y ya sería pues para despedirnos, doctor. No, simplemente decirle que yo estoy muy agradecido también que haber tenido la oportunidad de conversar con usted sobre los temas. Hemos abarcado una gran cantidad de temas que para mí ha sido muy interesante. Y lo único que espero es que esta conversación sea de alguna utilidad para la gente que la oye. Muchísimas gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias.